escribir, aprender a redactar ese concepto que capaz que en la cabeza lo tienen claro, pero no lo pueden volcar en palabras, ¿sí? O no quedarse con una respuesta tan escueta, ni tampoco gente que da vueltas y da vueltas y no termina diciendo nada. Es como bien se dice, agarrar la guitarra, ponerse a escribir cosas y cuando en realidad no tenemos ni idea de lo que estamos escribiendo. Entonces, ajusten las respuestas, fíjense en los comentarios, si hay algo que todavía no entienden cómo, me preguntan, estoy bastante complicada de trabajo, pero eventualmente llego a responder los mensajes, aunque no sea en el mismo día que me lo mandan, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el trabajo práctico corregido. Optamos por poner aprobado porque no había un puntaje aprobado, desaprobado, porque no había un puntaje como tal de cada pregunta, ¿sí? Algunos podría ser 6 preguntas, 4 preguntas era lo mínimo que tendrían que tener 4 de 6, tendrían que estar bien 4 preguntas para poder probar. De esas 6. Pero a veces tenían la mitad de una mal, la mitad de otra más o menos, algunas que le faltaban algunas cosas, entonces se redondeó de esa manera para no volverlos locos con lo que es porcentaje. Cuando vayan a rendir el parcial, normalmente el parcial lleva puntaje, ¿sí? Por pregunta, y ahí es mucho más fino. El que tenga aprobado está aprobado. El que faltó o no lo pudo hacer, bueno, ya queda con esa nota como desaprobada, ¿no? Y con un ausente. Y veremos a fin de año cómo continúa esa persona. Tienen derecho al recuperatorio, que ya lo hicimos porque lo mandamos de vuelta y lo pudieron hacer. La gente que estuvo ausente pudo entregar el trabajo después. Obviamente que ese ausente se justificó, ¿no? No ausente porque quiso, sino ausente porque no pudo, realmente. Así que el tema de la promoción se ve en conjunto, se ve con la asistencia, se ve con la participación en los foros, la asistencia a clases. Quienes trabajan o tienen otra clase me tienen que mandar los certificados para justificar esa inasistencia, ¿sí? No por clase, sino que si obviamente se entiende que es una materia que es cuatrimestral y la están cursando todos los lunes de 10 a 12, bueno, obviamente de 10 a 12 no van a poder estar presentes en la clase de inglés, o tendrán que ir tratando de mechar un poco, ¿no? Alguna clase sí, alguna clase no. Eso lo maneja cada uno, en función de las necesidades, ¿no? Cognitivas, etc. Bueno, entonces, habiendo aclarado eso, creo que podemos ya ir a la guía. Voy a dejar de presentar mi cámara para poder pasar, esto es para que sea más transmisible. Voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, voy a la guía 5, ya hay varios conectados acá arriba, se ven. Lo tengo en qué tamaño, a ver si lo puedo ver un poquito más grande. No, lo tengo grande, está en 125. Bien. Ustedes vieron con Natalia este libro que no tenían acceso a través del link que estaba puesto. Bueno, porque eso es porque los links se van renovando, se caen, etc. Yo ahora les copié otro link que los va a llegar, es el que está ahí en azul en ese texto, que los va a llevar a esta página. Si bien no es una página para descargar, no se puede descargar el libro, pero sí lo pueden leer online. ¿Ven? Ahí está el libro con todas las páginas que forman, bueno, que constituyen el libro. Así que eso se los dejé ahí como para que vean que está disponible. De todos modos, creo que Natalia les pasó el link. ¿Por qué se trata de un texto de estas características? Nosotros tenemos el libro descargado en forma previa, pero los autores han decidido mantenerlo como son los libros tradicionales en papel, es decir, no tienen los derechos abiertos de este libro, a pesar de que es bastante viejito, ¿no? 1988. Habría que ver si no hay una edición más nueva de esta misma temática. Este libro se usó porque lo usan en la materia de, programación. Entonces, por ese motivo dijimos, bueno, hagamos todo el análisis del libro, no de los contenidos como tal, porque entendemos también que hay gente de matemáticas, si bien hay cosas que se comparten, ¿no? Este, este es específico de programación funcional, pero sí todo lo que es el análisis de la publicación en sí misma, de lo que contiene normalmente un prefacio, etcétera, que es lo que vamos a estar analizando ahora.
Si tienen el PDF, perfecto. Yo creo que también lo tengo abierto, sí, lo tengo acá abajo. Si alguien quiere, yo lo tengo cargado también en el Drive. Está disponible el libro, pero sepan que no está disponible a nivel abierto, ¿sí? No está colgado en Internet, no tenemos los derechos de acceso otorgados ni por la editorial ni por los autores. Entonces, esto es una de las preguntas que nosotros siempre incluimos en los parciales, que tiene que ver con qué tipo de acceso tiene el lector al libro. Se puede adquirir, estuvieron trabajando con Natalia, según tengo entendido, ¿verdad? Estuvieron viendo los derechos de autor, el editorial, quiénes son los autores, bueno, que obviamente claramente son dos, Richard Bell por un lado, Philip Wadler por otro. eh, lo publica Prentice Hall, esa es la editorial, Hertfordshire es la ciudad, y estas son las características y el orden, como está acá copiado. Esa sería la referencia o la cita del libro en el orden que tienen que ir siguiendo las reglas de APA, ¿sí? Que es la asociación que controla la forma en que se utiliza la bibliografía y se hace referencia a la misma. Bueno, autores, año, nombre del libro, ciudad, editorial. Bien, vamos entonces a la primera actividad, actividad 1, traduce el título. Ten en cuenta que el mismo es una frase nominal. Normalmente todos los títulos son frases nominales, es raro encontrar que un título sea una pregunta o una oración negativa. ¿Qué sabes sobre este tema? ¿Qué información esperas encontrar en el libro? ¿Alguien me puede dar la traducción del título? Es muy simple. Introducción a la programación funcional, ¿no? Exacto, sí, introducción a la programación funcional. Lo único que tiene como inversión sería la palabra funcional, porque es un adjetivo. Bien, ¿y cuál es el núcleo de esa frase nominal? Ya que estamos, así vamos repasando un poquito. ¿Cuál sería el núcleo? Tenemos dos palabras que son sustantivos. Una es introducción y la otra es programación, ¿no? Programación que en este caso termina con ing. Sería un gerundio, o sea, un verbo. Programación no sería. Disculpen. A ver, pensemos un poco. Si tenemos estos dos sustantivos, tendríamos que nosotros empezamos a leer, obviamente, de izquierda a derecha, vemos que introducción está primero y luego tenemos la preposición to, ¿sí? La preposición to. Al tener la preposición, la voy a marcar en color, la vamos a poner en color naranja. Al tener la preposición to, lo que estamos viendo es que hay un inicio de un postmodificador, ¿sí? ¿Por qué? Porque los postmodificadores, el de una ciudad, el para algo, o para alguien, vamos a decir, para que no se confunda con el objetivo, el con algo, son todas palabras que van a agregar más conceptos de lo que yo ya mencioné. Por ejemplo, ejemplo concreto, la universidad. Si yo digo la universidad, es una frase nominal conformada solamente por dos palabras y no estoy especificando de dónde. Entonces lo primero que me va a decir, bueno, pero la universidad de dónde? Y la universidad de Río Cuarto. Al poner el de y establecer por medio de otra frase nominal, que es Río Cuarto, el lugar, el nombre de ese lugar, voy a decir de dónde es la universidad. Voy a estar especificando a ese mismo concepto que era la universidad previamente dicho. Ahora bien, ¿cambió el tema? ¿Voy a hablar de Río Cuarto? No, voy a seguir hablando de la universidad, nada más que ahora sé cuál es, porque la tengo especificada. Entonces, ¿qué problema vemos? ¿Por qué no reconocemos a la palabra introducción como núcleo? Introducción es el núcleo. ¿Por qué no la vemos como núcleo? Porque es una palabra muy general. Vamos a estar viendo la introducción y necesitamos, como en el caso de universidad, la aclaración de qué. ¿Introducción de qué cosa? Bueno, en este caso es una introducción a la programación funcional. Por eso el postmodificador complementa la información prevista por el núcleo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto es un caso bien claro en que si me quedo con la palabra introducción sola, no me alcanza. ¿Sí? Bien, está perfecto que lo vayan anotando. Quien me contestó en forma oral, si pueden anotar ahí en la pregunta 1, o si están y si no en el chat.
Así me queda el nombre, ¿no? Así me quedan después registrados quienes participaron. Si no hay dudas, seguimos. ¿Qué sabemos sobre este tema? ¿Ya han tenido la clase de programación funcional? La materia, ¿ya la están cursando? Puede ser en el chat que me contesten porque lo estoy viendo en el otro dispositivo que tengo poca batería porque me olvidé de cargarlo para hoy, Y pero estamos los cursando estoy viendo. programación avanzada que ahí vemos va, lo que estamos, o sea, lo que estamos cursando en programación avanzada vemos programación funcional. Claro, exacto, sí. Capaz que yo me confundí el nombre de la materia. La materia es programación avanzada y ven este tema, sí. Perfecto. Lo están viendo, probablemente los temas a ustedes les resulten bastante familiares y bueno, tienen acceso al libro que tiene contenido que necesitan en esa materia. Perfecto. O sea que tienen una idea de lo que es obviamente programación. Quienes no estamos en la carrera podemos imaginarnos que constituye la forma de escribir una secuencia de instrucciones que luego la máquina puede ejecutar, ¿sí? En un lenguaje particular, y ese es nuestro conocimiento general, ¿sí? No vamos a ahondar demasiado porque acá no hace falta. Cada uno acá podrá contestar, no hay una respuesta acabada, cada uno podrá contestar de la forma en que lo pueda justificar, ¿no? ¿Y qué información esperas encontrar en el libro? Bien, Edgar, acá veo que se están incorporando recién a la clase. ¿Alguien le puede copiar y pegar en el chat el link para que puedan ingresar? No hay problema si se han incorporado ahora, estamos recién empezando con el título. Gracias, Juan Cruz. Seguimos. Entonces, vemos el título del libro, ya hablamos de los derechos de autor. Podemos hacer el análisis cuando vayamos al libro de todas las partes, eso creo que ya lo hicieron con Natalia, ¿verdad? Pudieron ver la carátula, la información que contiene el libro. Perfecto. ¿Qué información esperás encontrar en el libro? ¿Qué temática se les ocurre que puede haber? ¿Estuvieron viendo alguna parte del libro en relación a esto? Tiene que ver también con la pregunta 2, ¿no? ¿Qué temas desarrollará el libro? El índice, perfecto, sí. Ahí es donde podemos encontrar la información, en el índice. ¿Cómo va a estar organizado el contenido? Y bueno, puede variar en función, acá leo algunas de las respuestas de ustedes, conceptos fundamentales, tipo de datos básicos, listas, ejemplos, recursividad, inducción, eficiencias, listas infinitas, o sea, formas de distintos tipos de datos, un poco parecido a ese texto que ya leyeron en la guía 4, ¿no? Digamos, mucho más básico porque era cortito y eran los tipos de datos como para explicarnos un poco cuáles eran. Pero vamos a encontrar más profundización sobre ese tipo de texto, ¿no? De tema. Bien. Y el contenido está organizado por unidades temáticas, perfecto, por unidades temáticas en función del tema. ¿Dónde lo vamos a ver? En el índice. Entonces voy a ir hasta el índice, ahí lo tengo yo abierto. A ver si lo ven un poquito más grande, para que lo vean mejor en la pantalla. Ahí se ven. Es un libro bastante largo, creo que tiene 300 y pico páginas. Ven en la unidad 1 o en el capítulo 1, no unidad, en capítulo 1, recuerden eso. Habíamos dicho unidades conceptuales. Bueno, son capítulos, en los libros son capítulos. Y luego subtemas dentro de cada capítulo. Bien, 310 hojas, dice Facundo. Tenemos la unidad 1, no, repito, se me fue. El capítulo 1. Me voy a bajar. No sé por qué se me fue, a dónde toque. Ahí estamos. El capítulo 1, que es conceptos fundamentales. El capítulo 2 tiene distintos tipos de datos básicos. Y ahí sí estarían separados por tipos de datos. ¿Sí? Luego vamos al 3, que son las listas. También otra forma de organizar esos datos. Ejemplos en el 4, recursión e inducción en el 5 y así sucesivamente. Perfecto. Entonces vemos que tiene, vamos a ver si más abajo, vamos a tratar de pasar acá. Son 9 la cantidad de
capítulos, y luego tenemos contenidos en anexos A, B y C, la bibliografía y el índice. ¿Qué diferencia hay entre las referencias y la bibliografía? ¿Alguno sabe? Ya que estamos con un libro en la mano, virtualmente. La referencia de cada capítulo, la referencia de una tesis, de un trabajo de tesis, de un manuscrito, cualquier texto que se escribe, ya sea en papel o digital, ¿no? No hacemos diferencia del medio de comunicación. Cualquier uso de material bibliográfico en forma literal o no, o sea, si tomo otro texto y voy a escribir mi propio texto, pero voy a utilizar información de ese otro texto, por más que yo lo escriba con mis propias palabras, voy a necesitar, en el momento que esté utilizando material, contenido que no es propio, sino que viene de otro texto, ¿sí? Voy a necesitar poner entre paréntesis el nombre del autor y el año en que lo publicó. Y al pie del trabajo, o sea, al final, tendríamos que estar incorporando esa referencia. Y se llama referencia por ese motivo, ¿no? No, no serían aclaraciones que añaden información. No, no, no. Eso podría ser otro tipo por ejemplo, cuando ponemos el numerito 1, que son aclaraciones como tal. Numerito 1 lo ponemos a pie de página y ponemos alguna aclaración, algún dato extra. No. La referencia es, cuando nosotros realizamos algún trabajo, por ejemplo, un trabajo final para una materia, ¿no? Puede ser tesis, tesis de posgrado, etcétera, pero pensemos en una materia, un trabajo final, donde desarrollemos conceptos. Lo lógico sería que si nosotros estamos explicando distintos tipos de temas eh, que leímos a nivel teórico o práctico, lo mismo, pero utilizo información que proviene de una página web, que proviene de un libro, que proviene de algún lado donde yo estuve leyendo para poder escribir ese trabajo, en cada párrafo o en cada oración donde yo utilice información que no fue mi idea, ¿sí? No es algo que yo estoy escribiendo, sino es algo que leí y lo reescribo, ahí voy a necesitar poner el apellido y el número, el año, ¿sí? Y el año que ese autor publicó ese material, en donde sea que lo haya publicado. Y al pie del trabajo, al final del trabajo, cuando ya lo termine, pongo referencias y voy a incluir las citas bibliográficas, ¿sí? Las referencias, de todos esos textos que utilicé para poder escribir el texto propio. Si yo no hago eso, estaría cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque estaría apropiándome de la palabra de otro. ¿Sí? Pensemos a ver, vamos al texto de inglés. Supónganse que yo les pido un trabajo final a fin de año y ustedes transcriben, o sea, copian y pegan la definición, vamos a algo muy simple, la definición de una palabra. La sacan del diccionario de la Real Academia Española y ponen la definición de tal palabra como parte de una respuesta. Primero que si la copian y pegan tal cual como está, tiene que ir entre comillas, ¿sí? Y tienen que poner el autor, el año y el número de página de donde se sacó esa cita. Porque como lector tengo que poder llegar a esa cita en el texto original. ¿Bien? Y eso tiene que estar abajo en referencias. ¿Qué es lo que tiene que estar abajo? El nombre del autor, el año, de acuerdo a cómo son las reglas de cita de APA, ¿sí? O la que elijan. Las de APA son las que se usan en las ciencias, así que esas son las que van a estar haciendo uso ustedes. Van a tener que poner el año, el autor, el año, el nombre del artículo o del libro o del capítulo del libro. Hay distintas convenciones en relación a qué tipo de texto estoy utilizando, pero las más generales son estas. Si se trata de una página web, tienen que poner disponible en la URL de la página y se pone descargado en tal fecha. ¿Por qué? Porque sabemos que las páginas pueden ser más volátiles que el papel, ¿no? A veces están y a veces no. Bien, esas serían todas las fuentes que se utilizaron, pero son solo las fuentes, las referencias son solo las fuentes que
de las cuales nosotros sacamos información y reescribimos en nuestro texto. Yo te puedo tener 40 libros sobre la mesa para escribir el texto, leí esos libros, pero no uso todas las ideas de todos los libros para poder escribir mi texto. A lo mejor uso 3 o 4, ¿sí? Entonces esos 3 o 4 son los que voy a incorporar en las referencias. La bibliografía, en cambio, son los 40 libros. Es decir, a ver, ¿qué bibliografía a mí me sirve o al lector le puede llegar a servir en relación a este tema? Y entonces pongo todos, no necesariamente los que están incluidos en el texto. ¿Se entiende? Cuando hablamos de inclusión, entonces no me refiero solo al texto que copié y pegué. A partir del copiado de 4 líneas se necesita poner la cita en forma separada, ¿sí? Con espacio antes y después e indexada con espacio en el margen, ¿no? Más grande el margen. Y hasta 3 líneas se puede poner metido dentro del mismo texto propio, pero siempre entre comillas, si copiamos y pegamos. Así hagamos una traducción, ¿sí? Aunque cambie el idioma, sigue siendo copia. Bien, si yo lo reescribo con mis propias palabras, pero la idea, el mensaje es el mismo, no van las comillitas, pero sí entre paréntesis al final de la oración, que contiene ese mensaje que no es idea mía, sino que es idea de otro, tengo que poner el apellido de ese otro y el año en que lo publicó. ¿Se entendió? Bien, de esa manera evito cometer plagio. Hay muchos ahora están usando en la Secretaría de Posgrado, por ejemplo, de Humanas, y creo que obviamente lo deben estar usando todas las secretarías, están usando sistemas para cuando reciben las tesis, para controlar que no haya plagio. Pasan por la aplicación, digamos, por ese sistema, ese programa, pasan todo el archivo para ver que no haya plagio. Bueno, como todo está cargado en internet hoy en día, es más fácil, ¿no? Chequear eso. Antes no se hacía, simplemente se confiaba en que la persona que entregaba la tesis no había copiado y pegado texto. Bueno, entonces, ahí tenemos el índice y tenemos la última parte que son los anexos. Normalmente los anexos se incluyen tablas, información extra que no es necesaria durante el texto. Volvamos entonces a los apuntes. Bien, ¿cuál es la audiencia? Creo que está, sí, está bien, hasta las 2 ya está. ¿Cuál es la audiencia del libro? ¿Sí? ¿Dónde podemos llegar a encontrar esto? Dice, la audiencia puso Carlos, que es cualquiera que quiera aprender, ya que se asume que no hay experiencia previa en computación o programación, pero también recomiendan que el lector sepa algo de matemáticas. Bien, Carlos o cualquiera. ¿Dónde encontraríamos esta información? ¿Dónde se presupone que estaríamos leyendo esto? La primera página del libro, profe. En la primera página, ¿tiene algún título Creo que era prefacio. Bien, ahí está. Veo que lo han escrito también arriba, dice, esta información la podemos encontrar en la sección contenidos, contents, contenidos, y en una parte del prefacio. Bien, ¿por qué? Porque el prefacio normalmente el autor lo escribe para aclarar aspectos del libro. O sea que en el prefacio no se espera que el autor empiece a explicar la materia o el tema de estudio, sino que se espera que diga a quién está dirigido, para qué lo escribe, cómo debería leerse el libro, cómo está organizado ese libro. Son todos aspectos que el autor puede o no, ¿sí? Responder en esa sección del prefacio. A veces incluyen los agradecimientos, a veces incluyen el proceso, refieren al proceso de escritura del libro. Entonces, a medida que van describiendo cómo escribieron el libro, van diciendo eh, qué dificultades, con qué dificultades se cruzaron, a quiénes consultaron, les agradecen la participación. O simplemente dicen, bueno, esto está destinado a estudiantes de tal carrera, se utiliza como apoyo a un curso o es el libro principal del curso, tanto en la universidad de tanto. Se aconseja que se lea el capítulo 1, el 3, el 5 y el 8 primero y el resto se trabaje en casa. Cada autor obviamente tiene su libertad, ¿no? De decir qué es lo que pasa con el libro, cómo debería utilizarse. Pero normalmente el propósito del libro está explícito, al igual que el destinatario y qué conocimientos previos esta persona debería tener. Entonces, vamos a ir al prefacio del libro.
Vamos a agrandar acá un poco más la pantalla. Me dicen si lo ven bien. Si lo tienen a mano, lo pueden ver ustedes. Acá hay una hoja gris, prefacio. Esta es la primera hoja. Bueno, yo lo tengo impreso para trabajarlo más fácil, pero me dicen si volvemos ahí al texto. Bien, lo voy a dejar, vamos a bajarlo un poquito más para que lo puedan leer en el caso de que lo estén leyendo desde mi pantalla. Ahí empezó bien. Bueno, entonces, fíjense si en alguna sección o en qué línea me pueden indicar. Yo ya no estoy leyendo el texto del Google, ¿sí? El documento en Google, porque estoy con esta presentación del libro. Así que pueden utilizar el chat para contestar o lo pegan y lo ponen en ambos lugares para que me entere que están contestando. O abren el micrófono. ¿Ven alguna sección, alguna oración que diga cuál es la audiencia del libro? La segunda oración. La segunda oración del primer párrafo. Sí, Bien. La primera que dice, que que es es un un libro, libro. sí. Cuando decimos textbooks, fíjense que no dicen no dice book, dice textbook, libro de texto. Normalmente uno se refiere así a los libros que son los libros académicos. ¿Sí? Libros académicos, o sea, libros que tienen como objetivo principal enseñar la temática del libro. Para la enseñanza, libros utilizados para la enseñanza. De esta manera podríamos cotejar, si ya lo hicieron con Natalia, no lo voy a hacer yo, pero quién es el autor, si es docente, dónde estudió, qué título tiene, toda esa información previa, digamos, en relación al autor. Sabiendo que el autor tiene autoría suficiente para escribir un libro de enseñanza, bueno, concuerda con esta oración que dice que es un libro académico, un libro de texto introductorio en programación en general y en programación funcional en particular. Bien, dice, no conocimiento de las computadoras o experiencia en la escritura de programas es asumido. Estoy leyendo en forma lineal, ¿no? Palabra por palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no se presume en la escritura del libro que el lector tenga conocimientos en computadoras o experiencia en la escritura de un programa. Bien, entonces ahí ya tenemos parte de ese lector, características de ese lector. Dice, por lo tanto, el libro es adecuado para enseñar un curso en programación, y fíjense que ahí lo tenemos mucho más detallado. Un curso en programación para primer año, ¿sí? Estudiantes, undergraduates son los graduados, bajo graduados. ¿Qué quieren decir eso? Todos los que están antes de la graduación. Nosotros decimos alumnos de grado. ¿Se entiende? Sí, si quieren marcar, van a necesitar marcar desde donde dice no knowledge, todo hasta abajo. Bueno, ahí ven que yo estoy tratando de marcar, pero no quería agarrar todo el texto. Bueno, no voy a marcar nada. Ahí está. Desde no knowledge hasta programmers. Ahí tenemos toda la información necesaria para esta primera parte. A ver, denme 2 segundos que voy a ver si puedo conectar el otro dispositivo a la computadora para que no se me apague. Denme 2 segundos. Mientras tanto, fíjense en el segundo párrafo, que es mucho más largo, el que empieza con in order, si encuentran alguna otra sección que hable del lector. Bueno, acá volví. Creo que ahí no se me va a apagar. Bueno, me sale el cartelito, pero no importa. Ahí lo vuelvo. Espero que no nos esté molestando el dispositivo ese. Bueno, entonces,
A ver qué pusieron. El segundo párrafo nos dice que el lector debería saber algo sobre matemáticas. Dice de matemáticas. La primera oración creo que trata del tema. Sí, no, la primera oración por ahora la dejaríamos, la dejaríamos bueno, no tanto la primera oración. Hay parte de la oración que dice justamente eso, dice, está la palabra estudiante. Ven que hay una palabra clave ahí. Entonces, el estudiante debería, ahí tenemos un should, que es un verbo modal. ¿Qué hace esa palabra? Simplemente al verbo que lo acompaña, que en este caso es know, conocer, le da la terminación ría. ¿Sí? Entonces, tengo que acomodarlo. Debería saber, debería conocer. Esa es la terminación ría en el auxiliar, ¿no? No en el verbo. Entonces, el estudiante debería conocer algo de matemáticas. ¿Sí? Entonces necesita un conocimiento previo. Dice, o al menos poseer una apreciación general de los principios del razonamiento matemático. Bien. Dice luego, hay otra sección. A ver más abajo, porque después ya habla del objetivo. Yo veo, por ejemplo, en la oración que sigue dice objetivo. Entonces, y dice nuestro objetivo. Entonces ahí no está hablando del lector. Sigo leyendo más abajo. Fíjense que acá vuelve a aparecer el should. ¿Me siguen en la quinta línea? Claro, vuelve a mencionar la palabra estudiante. Entonces, si me fijo en la sexta línea, 1, 2, 3, 4, sí, en la sexta, dice esa oración. La programación funcional involucra la notación y los conceptos de una clase que debería ser familiar a cualquiera, to anyone, familiar to anyone, with a little mathematical experience, a cualquiera que tenga una pequeña experiencia en matemáticas. O sea que más o menos ronda el mismo concepto. Dice, for example, por ejemplo, any student, cualquier estudiante, que o quien ha usado las funciones trigonométricas básicas para formular problemas en geometría, ¿sí? Problemas en geometría, y ha aplicado leyes trigonométricas simples, ¿sí? Y entidades para derivar soluciones para estos problemas, ¿me siguen? Pronto apreciará, dice appreciate, apreciará, que una actividad similar está siendo sugerida, o sea que realizar lo mismo, para los problemas computacionales y su solución para los problemas funcionales. Bueno, pero no nos agregó mucho más datos. O sea, en realidad lo que nos dice es que necesitamos tener algún conocimiento sobre matemáticas, sobre los principios de razonamiento matemático, y algo más si el estudiante tuvo nociones o aplicó nociones en geometría, en la resolución de problemas geométricos, estaría en condiciones de entender que es básicamente el mismo tipo de razonamiento. ¿Sí? No hace falta que yo tome la oración completa como está ahí y la transcriba en la respuesta. Puede ser una reformulación de este contenido, inclusive en forma mucho más simple, ¿no? Bien, entonces ahí estamos. Ya tenemos la respuesta de la pregunta 3. Vuelvo al texto para leer la guía. ¿Qué se espera entonces del lector como conocimiento previo? Que tenga conocimientos mínimos en matemática y pueda aplicar un razonamiento lógico en matemáticas. eh, y si tiene conocimientos de geometría, se va a dar cuenta que son prácticamente iguales. Bien. ¿Influye la audiencia? Y esto es general, esto no lo vamos a encontrar en el texto, esto es para que nosotros hagamos el análisis. ¿Influye la audiencia en el lenguaje y en los contenidos? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo escribir un libro en programación funcional para un alumno de primer año que para a lo mejor un alumno de un postdoctorado o de un doctorado?
Y obvio que si va a ser dedicado, o sea, si lo lee alguien que ya tiene, digamos, cierta experiencia en lo que está leyendo o tiene algo de entendimiento en lo que está leyendo, va a ser más fácil el comprender los conceptos a los que el libro se refiere. Claro, y va a depender también del conocimiento del lector, la profundidad de análisis del tema, ¿sí? Si el libro está destinado a gente que ya ha programado, ya tiene el título, está haciendo cursos de posgrado, nos va a explicar cuáles son los tipos de datos. No sería un contenido a desarrollar, porque eso forma parte de un conocimiento básico. Entonces, normalmente los textos están escritos en función de quién necesita estar viendo ese texto, ¿no? Quién necesita estar leyendo ese texto. Y el objetivo va a estar determinado por eso. Si como docente le escribo el texto para que lo contesten mis alumnos de primer año, bueno, no voy a esperar que tengan un conocimiento previo. Es como si yo arranco la clase de ustedes presuponiendo que el conocimiento de inglés equivale a un curso de fin de año, de último año de un instituto académico. Entonces mi clase es toda en inglés. Hablo en inglés, escribo en inglés, hacemos el análisis en inglés. Estaría equivocándome en la audiencia, ¿verdad? Bueno, con el libro ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que ajustar el contenido y la forma de transmitir ese contenido a la audiencia. Entonces, la respuesta es sí. Sí, serán básicos y el lenguaje será explicado, ¿sí? Los contenidos son explicados en función de la necesidad de esa audiencia, de la audiencia pensada, de la audiencia que está en vistas. Bueno, Sí, profe, quiero agregar algo, por ejemplo, también sí, en el otro libro que habíamos leído, en el otro de How to Learn a Haskell, sí, también incluso decía lo mismo, que era como que estaba dedicado el libro hacia las sí. personas que habían ya programado antes en lenguaje imperativo. Y de hecho es como que también hacía muchas referencias y comparaciones con respecto a eso, el propio libro. Perfecto, sí, me estoy yendo porque se me está apagando. Me levanté y desconecté el micrófono. Ahí estoy conectando el cable para que no se me apague porque no dio resultado lo que hice antes. Bien, está perfecto lo que estás diciendo. Tiene que ver, sí o sí, tenemos que pensar en esa persona y tenemos que considerar qué material es necesario para que esa persona entienda lo que nosotros estamos pretendiendo transmitir, ¿no? O enseñar. Bien, vamos a continuar. 4. ¿Cuál fue el motivo principal para la formulación del libro? ¿Por qué escribieron el libro? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Voy a volver al libro, para quienes no lo tengan, a ver si lo pueden encontrar en alguna de esas secciones que yo estoy mostrando. Mientras tanto voy a seguir enchufando el aparato. Ahí está, solucionado el problema. Bueno, disculpen todas las idas y venidas. Ahí estamos. En este párrafo, en el párrafo que están visualizando, tenemos la respuesta de cuál fue el motivo principal para la formulación del libro. Y ahí dice, en la segunda oración del segundo párrafo, dice que el principal, o sea, donde apunta principalmente la escritura del libro, Ujú. es a tener una vista de la programación como una actividad matemática, dice, y Sí, razonamiento matemático. claro, exacto. Lo primero que tienen en mente y que encontraron es, fíjense que el año era 88, ¿no? Entonces, nos tenemos que ubicarnos en ese espacio temporal. En ese momento, probablemente la computación o la programación se enseñaba de otra manera.
Entonces, los autores de este libro vieron la necesidad de plantearse una escritura de programación, una forma de programar que tuviera como base un razonamiento matemático. Y esa es la postura que toman, ese es el objetivo. Tratar de presentar el libro para constituir, para construir una visualización de la programación como si fuese una actividad matemática. ¿Sí? Y dice, y el razonamiento matemático yace en el corazón de nuestra materia. ¿Qué quiere decir eso? Que constituye las bases, o es la parte central, el razonamiento matemático, es la parte central de todo el contenido de la materia. ¿Sí? Ahí está bien clarito, perfecto. Vamos a continuar. Vuelvo al texto de las preguntas y dice, los autores utilizaron varios conectores, el 5, de enumeración para introducir distintas razones por las que ordenaron, perdón, los temas en el libro. Encuéntralos en el prefacio. O sea, palabras, acá apunta con esto, palabras que nos ayudan a dar una estructura. Ahí se me va a complicar para mostrarlo porque necesitamos ver la página 1 y 2, pero los voy a ir bajando. Vamos a aclarar entonces. Bueno, lo que están copiando, lo veo que están copiando son los numeritos que forman parte del índice. Eso está perfecto, eso obviamente ayuda. Lo que necesitamos, se me apagó lo mismo, no sé por qué se apagó, si tengo conectado el enchufe y todo, bueno. O sea que ahora dejé de ver el chat, lamentablemente. No sé si podría, no, bueno, no me voy a distraer demasiado, ya me distraje e interrumpí la clase. ¿Me avisan si alguien escribe en el chat? Así yo voy a la videoconferencia, a la sala de videoconferencia para leerlo. Y si no, preferiblemente abran el micrófono, ¿sí? Aquellos que quieren participar, porque no voy a estar viendo el chat en este momento. Entonces, tenemos, lo decía recién, que los numeritos del índice, el índice en sí mismo es una guía de qué contenidos tiene el texto y cómo está organizado. Pero la pregunta apunta a los conectores de numeración, conectores, no palabras, números, sino conectores de numeración que utilizaron dentro de este texto, dentro del prefacio, para introducir las razones, no los temas, las razones por los que ordenaron los temas del libro. ¿Sí? Entonces, esto que está ahí, Samuel, sacalo porque no iría dentro de la respuesta 5. Vamos al libro para analizarlos. No, de tilde. Acá. Bien. Voy a bajar la hoja para que vayamos viendo. Ahora lo único que necesito es que hagan una lectura por arriba, o sea, escaneando el texto. En este tercer párrafo, que es el que está al final de la página 11 del prefacio, van a encontrar un conector. Si hablamos de conectores, primero podemos tratar de analizarlos así en forma independiente del texto. ¿Qué palabras se les ocurre a ustedes, aparte de los números? Los números serían los más fáciles, ¿no? Poner, tenemos 3 razones para escribir el libro. 1, 2 y 3. Sería lo más directo, lo más simple. ¿Qué otra palabra podemos usar en vez de utilizar números? Para ordenar elementos dentro de un texto. ¿Qué palabra se les ocurre que puede ser? A ver, voy a volver al chat a ver si alguien me contesta. No, lo tengo acá. El orden, bueno, la palabra el orden estaría al inicio, la palabra el orden estaría al inicio de la frase nominal anterior, no dentro de las razones. ¿Qué palabra o palabras, puede ser frases, necesitamos en un texto, si estoy escribiendo, supónganse que les digo, hay varias causas por las cuales los alumnos asisten a clases, ¿no? No, a ver, pensemos algo más simple. Hay varias causas por las cuales la gente se contagia de COVID. Profe. Quiero describir cuáles son esas causas. Sí, profe, puede ser que sea como primero, como segundo, como tercero. Creo que en inglés sería Sí.
secondly, thirdly. Claro, claro, exactamente. Vamos a estar viendo palabras que reemplacen esos números, pero que básicamente sean lo mismo. Entonces, podemos arrancar con el número en sí mismo. Primero, segundo, el ordinal, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, escrito en inglés. En inglés puede ser el número first o puede tener la L y la Y como firstly, como adverbio. Eso en castellano nosotros no lo tenemos. Y si en vez de usar primero, segundo, tercero, ¿se les ocurre alguna otra palabra que podamos utilizar en reemplazo de eso? Para no estar con los números en sí. Por ejemplo, primero, y supónganse que son tres. Primero, segundo y necesito sí o sí poner Último. tercero. No, Claro, puedes ahí poner está. otra Y forma de referirse a eso mismo. claro, perfecto, puedo decir por último. ¿Sí? Luego, ahí escribieron then, Lo iba a luego. decir, principio puede Sí. ser o mitad, todo así, depende de cuántos capítulos tenga. La palabra mitad no, porque mitad es como dividir un entero en dos partes, ¿no? No es una secuencia. Tienen que ser palabras que se utilicen en secuencias de elementos. Por ejemplo, finally está muy bien, finalmente. Then, sí. Se usa también next. Sí, hay first, then, at last. Muy bien. Next sería como próximo. A ver. Next. Ese sería el otro. Bien, todas estas palabras. Entonces, vamos a volver al texto, habiendo hecho ya este análisis. No, el texto lo tengo acá abajo. Ahí está. En ese párrafo encuentren un conector o una frase. First of all. Of all. Muy bien, first of all. Ahí tienen, yo no lo voy a marcar porque si no tengo que estar guardando el archivo, porque como es PDF hay que guardar una versión nueva, ¿sí? Entonces simplemente lo dejo así para que lo vean, pero ese sería uno. First of all, primero, fíjense en la oración que está previamente a eso. Dice, el orden que hemos adoptado para presentar el material, así como también, as well as, the particular topics covered, los temas particulares cubiertos, ¿sí? Covered, has a number of novel aspects. Tiene un número de aspectos nuevos. ¿Sí? Un número de aspectos nuevos. Primero, entonces, ¿qué es lo que va a describir o enumerar en realidad? No describir, sino enumerar. Esos aspectos nuevos que han considerado para poder incluir el material o para poder presentar el material. Consideraciones que han tenido en cuenta para poder presentar el material. Y son varias. Dice, tiene un número, no especifica qué número, qué cantidad. Un número de aspectos. Primero que nada, first of all, o primero de todo, bueno, después vamos a leer bien qué es el primero. Pero ahí tendríamos un conector. Voy a bajar para que se fijen en este segundo párrafo. Bueno, en realidad el primero es chiquitito porque venía de antes. Si encuentran tres en este párrafo. Tres conectores. Secondary, el primero. Muy bien. Muy bien. En segunda instancia sería, ¿sí? O segundo, secondly, este sería el otro conector, secondly, ahí está. Bien, ¿cuál más? Aparece otro second. Muy bien, aparece otro second, estaba acá abajo, acá, pero entonces ¿por qué hay dos seconds? ¿Qué puede haber pasado? Y hay de vuelta el fear of all. O sea, Claro, hay otra enumeración dentro de esta segunda causa. O sea, la segunda causa se ramifica en dos. ¿Sí? Se subdivide en dos. Tenemos entonces el first of all, el second, y si continuamos en el mismo párrafo, bueno, ya ahí ya tenemos los tres. Los tres que tenían que encontrar en ese párrafo. Bien, vamos al párrafo que sigue. Hay un conector que indique la introducción de la causa que sigue.
digamos, sí, la causa o el motivo por el cual ordenaron los temas del libro. Tercero. Perfecto. Está la palabra thirdly, The fourth, como conector. Muy bien. Y ya sin que yo lo diga, en el cuarto, ven, y fíjense cómo nos dice que ya no va a haber un quinto. ¿Por qué? Porque dice final aspect of our presentation. Aspecto final, el cuarto y aspecto final de nuestra presentación. Y es más, no termina ahí, porque fíjense que dice, y ciertamente uno de los más importantes, o sea, en esa enumeración de 4 razones, la cuarta, para el autor, es la más importante. ¿Sí? Y lo dice como conector, como frase conectora. ¿No? O sea que no terminaría en the fourth, sino que la frase terminaría en most important. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué les voy a pedir que hagan? Ya habiendo encontrado cuáles son los conectores, ahora les voy a pedir que, les voy a volver a mostrar, van a necesitar tener a mano el manual, la guía y el libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a necesitar poner en orden, ahí yo les voy a mostrar, acá. Ordena las razones en el orden que las proponen, o sea, ¿cuál es la cuarta? ¿Cuál es la segunda razón? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta? Vamos a leerlas a las oraciones. Acá dice, la razón de consistencia con otros profesionales, con otros scholars. Acá, ¿no? En este estamos, acá, en esta parte. Ahí necesitamos poner el número de causa o de razón. La que está como segunda dice, funciones útiles que funcionan, que trabajan, que funcionan bien con listas que pueden construir funciones más grandes. La que sigue dice, incremento gradual en ideas esenciales, es una causa, o sea que las ideas vayan gradualmente incrementando en dificultad. Y la otra causa es que hay bibliografía disponible sobre el tema. Available, disponible, on the subject, sobre el tema. Entonces vamos a ver si nos podemos acordar. Consistencia con otros profesionales, o sea, para decir lo mismo. Esa es la que está puesta acá como primera. La segunda, que sean funciones útiles, que funcionen con listas para construir funciones más grandes. La que está mencionada acá como tercera es el incremento gradual en las ideas, y el cuarto, la disponibilidad de material bibliográfico en el tema. Vamos al libro. Bien, vamos a la primera de nuevo, porque no la leímos. Ahora sí, les dejo ahí para que ustedes puedan leer cuál es la primera causa. ¿Cuál es la primera razón del orden del libro? Busquen palabras claves, no hace falta hacer la Gradual traducción de todo el párrafo. ahí te dice incremento gradual de las ideas Sí, muy sintetizadas. bien, de la idea. ¿De qué idea? De sintetización, de Derivación. derivación, perfecto. Y de programas a partir de sus especificaciones. Entonces, fíjense que obviamente al lado del conector nos tiene que decir de qué se trata esa idea que estableció. Tiene que sí o sí marcarnos. A ver si puedo hacer comentario que me deje pintar, porque no lo estaba haciendo antes. Bueno, se me tildó. Bueno, ahí agarro viaje. Bien, entonces puedo marcar mejor. Entonces, ahí tenemos, en esta parte, tenemos la idea de el énfasis que va incrementando, eso quiere decir increasing, en forma gradualmente, sobre distintos conceptos que trabaja el texto. De sintetización, derivación y programas a partir de sus especificaciones. ¿Y ese qué número de oración era en el orden? En las actividades. La Vamos a tercera. volver.
Muy bien, la tercera. Entonces, bueno, pónganlo. Muy bien, ahí ya lo pusieron. Gradual, incremento gradual de las ideas esenciales. Si alguien quiere ponerle traducción al lado de la frase, recuerden que cuando ustedes estén trabajando con actividades, por más que la actividad esté propuesta con parte de información en inglés, es necesario que ustedes hagan, todo lo que ustedes hagan, lo hagan en castellano. Acá, en este caso, solo se les pide que pongan el número, pero estaría bueno tener también la interpretación de la línea, ¿no? Incremento gradual de las ideas esenciales. Bien, vuelvo al libro, vamos a la segunda. Tendríamos el conector secondly, ahí está. Entonces, ¿cuál es el segundo concepto? Palabras claves. Está complicado. ¿Por qué? Porque la primera oración, no veo que nadie me contesta, la primera oración no nos aclara mucho. Dice, el tema de recursión se trata más tarde, se trata bastante tarde, rather later, en el libro, en el capítulo 5 recién, de lo que un lector experimentado podría esperar. O sea, si una persona tiene experiencia, a reader, experienced reader, tiene experiencia, el tema de recursión no esperaría que esté no en el capítulo 5, sino que esté en el 2, en el 3 probablemente. Y dice que hay dos razones, muy buenas razones para tratarlo recién en el punto 5, para tratarlo recién en el capítulo 5. Entonces, nos da la primera razón y dice que sentimos que la noción de función recursiva debería ser discutida en el mismo momento que la noción de prueba en inducción matemática. ¿Sí? Dice que hay dos caras de la misma moneda. There are two sides of the same coin. Bueno, y una, en el sentido de que una cosa responde a la otra, una cosa se entiende mejor si entendemos la otra, dice, justamente, una puede ser mejor entendida solamente refiriéndose a la otra. Y la segunda causa de esto es que uno puede, en cierta manera, avanzar en la resolución de problemas, go a long way, avanzar un camino largo, ¿no? Avanzar en la resolución de problemas, usando un repertorio de funciones más o menos fijo, more or less fixed repertoire of functions, ¿sí? Un repertorio, un conjunto de funciones más o menos fijas, incluyendo un número de funciones que son útiles para trabajar con listas. Entonces, por eso ellos prefieren ponerlo allá en el capítulo 5. Y ya acá me cierra la idea. Enfatizando, by emphasizing, enfatizando el conjunto o la colección de funciones en el inicio, esperamos promover un estilo de programación que rutinariamente implemente estas funciones como bloques de construcción en la construcción de funciones más grandes. Acá la palabra once está reemplazando a la palabra funciones mencionada anteriormente. Creo que está en una de las actividades, si no después lo vemos, pero anótenlo, ¿sí? La palabra uno, se puede utilizar también como pronombre. ¿Qué quiere decir? Palabra que reemplaza a un objeto mencionado anteriormente. Objeto o persona. Nosotros también decimos uno, para referirse a uno mismo, a una persona. Uno de ustedes vaya a la derecha y el otro vaya a la izquierda, ¿sí? Utilizamos la palabra uno como tal. Por ahí no habíamos hecho esa asociación con el número uno. Bueno, en inglés uno también es one, y puede ser singular si es uno solo objeto, o plural ones, si es plural justamente el objeto al cual hace referencia. Acá refiere a la palabra funciones. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál les parece que es la oración que marca esta segunda razón? Que fue bastante extensa la razón, tuvo que explicar mucho el autor. El tema de
recursión lo van a tratar mucho después. ¿Por qué? Que ya es un tema avanzado. Sí, pero y de las 4 oraciones que habíamos puesto como propósito, las voy a mostrar de vuelta. Bueno, ahí pusieron el 2. Sí, abran el micrófono los que van completando. Las funciones útiles para trabajar en listas pueden construir funciones más grandes. Sí, decían que necesitaban primero avanzar sobre un grupo de funciones que luego se puedan aplicar casi en forma repetida o como si fuese una caja de herramientas, ¿no? Bien, en ese sentido. Perfecto. Volvemos al libro y vamos a la tercera razón. Lo leen, dejo que ustedes lo lean y si alguno me abre el micrófono, me dice. ¿Nadie? La mayor razón, todo eso. No sé Sí, cómo ¿cuál es la decirlo razón? No fácil. hace falta que lo lean como está ahí. ¿Cuál es la temática de esa línea? Obviamente que está ahí acompañado, ¿no? A la palabra Existen thirdly. muchos textbooks para Sí, este. eran textos académicos, ¿verdad? Sí, Claro, que ya hay un número de libros, no hace falta volverlos a publicar, si ya existen los libros. No decimos mucho, decimos muy poco acerca de los lenguajes de programación funcional, cómo son implementados. ¿Por qué? Y bueno, porque ya hay muchos libros de esto. Entonces esa es la tercera razón, la última de la lista del curso, ¿no? De la lista de las actividades. Bien. Y la cuarta, por lo tanto, la cuarta la podemos hacer por descarte, pero vamos a chequear de que esté bien. Era a partir de concierne. Concierne la decisión del uso de una notación matemática, símbolos y fuentes en lugar de una sintaxis concreta de un lenguaje particular en programación. ¿Por qué? Dice, no es nuestra intención promulgar un lenguaje particular, sino un estilo particular de programación. ¿Sí? Sin embargo, dice, uno, por supuesto, el das acá simplemente es enfatizador, no tiene traducción. Uno, por supuesto, of course, tiene que presentar alguna consistencia notacional o un marco, framework es un marco notacional consistente y el lector que tiene conocimiento rápidamente reconocerá la similitud con uno de los que hayan sido sugeridos por David Turner, la Teoría de Kent, y menciona distintos lenguajes, ¿no? O sea, por más que no me lo mencionen el lenguaje de programación que ellos están utilizando, si yo tengo una leve experiencia, me voy a dar cuenta cuál están haciendo referencia. ¿Por qué? Porque es consistente, porque lo que utilizan ellos coincide con lo que han propuesto otros especialistas en otros lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso sería el cuarto. ¿Qué hice para poder responder esto? Fíjense que en ningún momento nosotros leímos todas las oraciones, ni es necesario estar haciendo un análisis detallado de cada palabra, palabra por palabra, sino que me baso mucho en estos cognados, en las palabras transparentes, en el entender la estructura de la oración para poder llegar a responder. Luego, si veo que necesito más información, bueno, leo esas pequeñas 4 o 5 oraciones en más detalle. Pasamos entonces al 6. El prefacio tiene, a ver si ahora se me cargó un 1%, y es para poder leer y no tener que cambiar la pantalla que les estoy presentando a ustedes, para poder leer el chat. Vamos al 6. El prefacio contiene un tema denominado, vamos a leerlo mostrándolo en la pantalla, un subtema denominado Detailed Organization, organización detallada.
realiza una tabla donde incluyas la información más relevante de cada parte. Bueno, ya han estado trabajando acá en esta sección, se hace una breve descripción de qué se estudiará en cada capítulo. Perfecto. Y eso arrancaba con, obviamente, la sección que dice Detailed Organization. Fíjense, yo voy a volver al libro. Ahí dice Detailed Organization. Fíjense que tenemos en los primeros 3 capítulos, ¿sí? El capítulo 1 trata de tal cosa. Dice, en el mismo momento nosotros breve... Uy, no, esperen, vamos a volver para atrás para que no manche todo. Me olvidé soltar el mouse. Acá, ahí está. Al mismo momento, medio torcido, we briefly introduce, brevemente introducimos, ¿sí? Otro tema que está en el capítulo 1. En el capítulo 2, y también el verbo, nosotros introducimos. El capítulo 3, ¿por qué les estoy marcando esto? Porque ven que rápidamente puedo llegar a ver qué tipo de estructura tiene este texto, marcando estos conectores que lo organizan. Fíjense que acá menciona de nuevo el capítulo 3, pero no está usado como conector lógico. Acá menciona el capítulo 6, in chapter 6. Sigo bajando, en el capítulo 7. Sigo bajando. 8 y 9, y de nuevo el capítulo 9. ¿Por qué? Porque dice en particular el capítulo 9. Bueno, y ahí termina. Entonces, a partir de todo este texto, que sería aproximadamente una carilla entera, un poquito más, podemos estar viendo qué tema tiene cada uno. Esto, si no lo hicieron antes, tómense el trabajo de cada uno de ustedes, leerlo en casa, analizar bien qué dice, tratar de entender las ideas y demás. Ahora lo que vamos a hacer es chequear con la tabla, con lo que están ustedes contestando en las actividades. Dice Noelia, en el capítulo 1, trata de contenidos, a ver, yo lo tengo hecho ya la tablita. Conceptos fundamentales, sí. Definición de función matemática, notaciones para construcción de funciones, e introduce ideas fundamentales de la tarea que realiza un programa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a marcar en relación a esto? Cuando estamos completando una tabla, si bien ahora necesito que ustedes pongan el nombre, obviamente eso después no iría dentro de un examen y demás, el nombre lo ponen, no se olviden esto, ¿no? De poner el nombre de los que participan en el trabajo. En el caso de trabajo práctico, hay algunos que se olvidaron de poner el nombre dentro del archivo. No se olviden de ponerlo. Lo que evitamos es incluir verbos. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir el capítulo 1, y este sería como columna, la enumeración de los capítulos, y la segunda columna contiene los temas de cada capítulo, yo no necesito decir introduce. Directamente voy a poner ideas fundamentales de la tarea que realiza un programa. ¿Sí? ¿Se entiende? El texto presenta, y eso no lo veo en esta tabla, la agrupación de los 3 primeros capítulos. Los 3 primeros capítulos presentan un tema en común, que es la notación para los números, ¿sí? Para distintos tipos de números. Después tenemos identificado en el capítulo 1 los conceptos fundamentales en relación a la función y a las especificaciones. En el capítulo 2, distintos tipos de datos, ¿sí? Está bien eso. Sacamos el introduce. Podemos sacar inclusive el artículo. Notación para tipos de datos más básicos. Y había otro tema, se agrega alguna información adicional sobre funciones. Sí, yo tengo clases de datos y funciones y la organización y control, presentación del control de los valores. Y para el tercero, las listas, el tema son las listas, y habla de funciones, operaciones, leyes algebraicas y ejemplos. Leyes algebraicas y ejemplos. Esas serían palabras claves dentro de cada uno de estos 3 capítulos, ¿sí? Después ustedes repásenlo, agréguenlo, esto habría que mejorarlo. Capítulo 1, 2 y 3. Bien, habla también de tuplas, la lista, de valores, funciones y listas, ¿sí? Eso en capítulo 3.
Vamos al 4. En el 4 se muestran ejemplos más sustanciales. Bien, ejercicios, proyectos y sugerencias de mejoras. Cómo convertir los números en palabras, comparaciones y otras operaciones de la aritmética. Estaba leyendo lo que dice ahí. Bueno, fíjense que se mencionan ejemplos, proyectos y sugerencias para mejorar, para realizar mejoras. Bien, ¿alguien tiene el contenido del capítulo 5? ¿Se acuerdan que es el que dijo que iba a trabajar qué cosa ahí? Recursividad. Sí, exacto. Entonces, función recursiva. ¿Qué más? Definiciones Definiciones de lo antes mencionado en los de capítulos. operación. Y había algo más. ¿Se acuerdan que hablaba de que una se explicaba con la otra? Era la prueba. Lo pueden ir leyendo del libro si lo tienen a mano, ¿no? El prefacio. Prueba inductiva de leyes algebraicas. Bueno, ese es el tema del capítulo 5. Vamos al capítulo 6. ¿No lo puso nadie? Bueno, vamos a buscar el libro entonces. El capítulo 6. Discutimos. ¿Qué discuten? Eficiencia. O La sea, puede ser que sea el eficiencia. modelo de evaluación. Claro, perfecto. Discutimos los modelos de evaluación y dice, y relacionamos, relate, las definiciones de función a cómo utilizan el tiempo y los recursos de espacio cuando se ejecuta o cuando es ejecutado por una computadora. También discutimos, we also discuss, dice, some general techniques, técnicas generales de diseño de algoritmos. Entonces tenemos esos aspectos, modelos de evaluación, definición de funciones, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, y técnicas generales de diseño de algoritmos. ¿Sí? Bueno, esto lo pueden ir escribiendo ustedes. Vamos al 7. O lo ponen después. ¿Qué introducen en el 7? La noción de... Lista infinita. Muy bien, el tema entonces del capítulo 7 son las listas infinitas. ¿Y en función de qué? ¿O para qué? Dice, y mostramos cómo tales listas pueden ser usadas para proveer soluciones alternativas a algunos problemas viejos. O sea que son listas infinitas para resolver problemas problemas viejos. Dice así como también como un marco útil en el cual estudiar los problemas nuevos. O sea, problemas nuevos y viejos vamos a estar tratando de resolver con las listas. En particular, dice, describimos cómo las listas infinitas pueden ser usadas en la construcción de programas que interactúan con el usuario. ¿Sí? Para producir o para construir programas interactivos. Entonces tenemos que el artículo, no sé por qué hoy estoy cruzada con ese término, el capítulo 7 trabaja con listas infinitas para resolver tantos problemas que ya existen como problemas nuevos, teniendo en cuenta la construcción de programas interactivos. ¿Sí? Ese sería el 7. El 8 y el 9, los dos juntos, así como los tres primeros, 1, 2 y 3, tenían temas en común, el 8 y el 9 presentan una clase nueva de ¿qué? De estructura de datos. Muy bien, una clase nueva de estructura de datos. Y en particular, principalmente en la relación de la representación, ¿no? Representación en notación. Y el capítulo 9, ¿qué contenido tiene?
en particular? Árboles y sus aplicaciones. Muy bien, árboles y sus aplicaciones. Y ahí quedaría porque luego explica cuál es la ventaja de verlo de esta manera, ¿sí? Nada más. Entonces, si bien yo sé que lo he pasado bastante rápido, hice algunas traducciones yo, han leído ustedes los conceptos claves, tómense el trabajo de leer detenidamente este texto y utilicen el glosario para incorporar palabras que hayan buscado, palabras nuevas. De todos modos es bastante literal el texto, bastante transparente también, ¿no? Bueno, ahí nos quedaría completa esta actividad. Vuelvo a la actividad misma. Vamos al 7. El libro también se dirige a los docentes. ¿Qué aconsejan? ¿A dónde creen que ustedes se puede dirigir el libro a los docentes? ¿En esta misma secuencia de capítulos o más adelante? Más adelante. Más adelante. Entonces vamos a volver al libro para ver qué dice. Tenemos la organización detallada del prefacio y vemos que hay otro subtítulo que dice consejo, advice to the instructor. Consejo para el instructor, o sea, para el docente, el que da la clase. Bueno, entonces, habría que estar leyendo para saber, o por lo menos algunas líneas, no todo, para saber qué consejos les da. Vamos a poner un poquito más abajo, así lo pueden leer. A ver, en ese primer párrafo, si sacan alguna idea. Así la podemos marcar. No hace falta estar leyendo todo. Podemos seguir el orden de los capítulos y concentrarnos en 2, 3, 4, 7 y 9. Parte del 9. Muy bien. Primero establecen en claro para quién está dirigido, ¿no? Acá nos queda de nuevo esa repetición de quién es el lector o quién sería la audiencia de este libro. Serían cursos, el libro es utilizado en cursos, en programación funcional, para alumnos de matemática, fíjense que ahí los abarca ambos, ¿no? Y computación, para ambos, para matemática y computación. ¿En dónde? En la Universidad de Oxford. ¿Sí? Por un lado, para alumnos de primer año de matemática y de computación en Oxford. También para alumnos que estén haciendo una maestría, Master of Science, un curso suelto dentro de un programa de maestría. O en varios cursos industriales, o sea que por ahí a lo mejor esto puede ser bajado a un curso más de una universidad más práctica, cuyo objetivo no sea un título universitario profesional, sino de oficio. Perfecto. Bueno, también dice que se ha usado en los Estados Unidos y en los Países Bajos, en the Netherlands. Bueno, clasificado así en ese momento. Hemos seguido, dice acá abajo, hemos seguido el orden de los capítulos. Pero nos hemos concentrado en el capítulo 2, el 3, el 4, el 7 y parte del capítulo 9. Esos son los capítulos que ellos han dado en el curso, en este curso que han presentado. ¿Qué hacen con el capítulo 5? Lo dejan para clases tutoriales. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros decimos clases de consulta. Me dice que es un aspecto típico del sistema de Oxford, porque hay universidades que no tienen las clases de consulta. Por ejemplo, en Córdoba no es común ir a consultas con el docente. ¿Sí? No forma parte del conocimiento. Nosotros acá en Río Cuarto estamos acostumbrados que tenemos esa posibilidad. Antes de la pandemia íbamos a la oficina en los horarios de consulta del docente. En Córdoba los docentes no tienen oficinas. Entonces ya eso implica que no hay una posibilidad de una consulta con el docente en forma cara a cara, a menos que se establezca un contacto en el aula y se coordine el lugar de encuentro, etc. Entonces, hay universidades que no consideran esto como parte del aprendizaje. El material en el capítulo 5 dice que no es difícil y que, bueno, que lo pueden utilizar los alumnos para estudiar en forma privada. Bien, vamos por otro lado, dice el capítulo 4, sigo, en ejemplos,
merece una cantidad importante, considerable de atención, ¿sí? A fair amount of attention, una atención bastante importante. Dice, hemos tratado de aplicar, de elegir aplicaciones que le puedan llegar a utilizar, a estimular e interesar al estudiante y encargarlos a tratar de encontrar mejor soluciones. Algunos de estos ejemplos han sido puestos como proyectos prácticos con considerable éxito. Se quiere decir que lo han llevado a cabo los alumnos, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos qué cosa con toda esta información. ¿Qué le dice el autor al posible docente de este libro, al docente que elige este libro para enseñar? ¿Qué tendría que hacer? Que ellos como autores aconsejan qué cosa. Concentrarse en los capítulos 2, 3. Va a seguir el orden. Y Seguir concentrarse este en los orden, exacto. capítulos. Seguir este orden y quizás saltear el 5. Y pedirlo que lo hagan de deber. ¿Sí? Que si tienen dudas lo consultan, pero que lo podrían trabajar solos. E inclusive dice que hay proyectos que los alumnos pueden estar realizando por su cuenta. ¿Sí? Que pueden implementar. Proyectos para implementar. Bien. Además, en este otro párrafo cortito, de 2 líneas, también vamos a tener otra propuesta en relación a cómo utilizar el libro. A ver si me dicen ustedes. Y tiene que ver con el tiempo. Que se puede dividir en 2 cursos, cada uno de un semestre. Muy bien. Claro, ahí está. Que necesitas al menos 2 semestres. Nosotros tenemos cuatrimestres, ¿no? No tenemos dividido el año calendario exactamente en la misma forma, pero serían casi equivalentes. Ellos se refieren a términos, 2 términos, dos semestres, porque normalmente las vacaciones van en el medio, los tienen divididos, tienen las vacaciones de julio, las vacaciones por Navidad en el medio. Que no corta el cuatrimestre o el semestre. Nosotros directamente por cuatrimestre, porque es la cantidad de meses que nos abarca. Entonces, otra de las consideraciones es qué tiempo lleva utilizarlo. A ver, ¿este libro lo puedo utilizar en un solo cuatrimestre? No, por lo menos 2 cuatrimestres, una materia anual. Y se podría también adaptar dice, adapted for a course, podrían utilizarlo en un curso de diseño de algoritmo, principalmente si hacemos hincapié en el capítulo 6, o en un curso de estructura de datos si hacemos hincapié en el capítulo 9. ¿Sí? Fíjense cómo es muy específico. A ver, si das diseño de algoritmos, podés utilizar el capítulo 6, enfatiza en eso. Si das estructura de datos, en el 9. Bien, y por último, esta enseñanza más formal o enseñanza teórica, ¿qué pasa con esta enseñanza más teórica? ¿Qué dice que necesitan? Que sea apoyada por laboratorio y prácticas. Claro, que no se queden solo con abrir el libro y leerlo, sino que vayan a la computadora, vayan a hacer trabajo práctico con este material. ¿Sí? Sí o sí. Bueno, acá dicen también que pueden utilizar, dice, nosotros en Oxford hemos usado el lenguaje Orwell. Bueno, obviamente esto es viejo, yo lo leo porque está puesto ahí, ¿no? El lenguaje Orwell como vehículo para la práctica en computación, pero también dice Miranda es adecuada, una alternativa adecuada. Hoy en día obviamente sabemos que están usando otros lenguajes. De hecho, dice cualquier lenguaje de orden funcional superior con semántica no restrictiva, en esta oración, funcionaría bien. Particularmente si se basa en el estilo de ecuacional de definiciones con patrones que van hacia, dice, on the left hand side, del lado derecho, del lado izquierdo de las definiciones. ¿Sí? Donde se ubica, digamos, esa ecuación. Bueno, ahí están todas las características que le aconsejan, bastante detallado, en función al curso que el docente vaya a estar dictando. Entonces, ¿qué le aconsejan? Bueno, que dependiendo del objetivo del curso y el destinatario, se adecue la secuencia de los capítulos.
y que se tengan en cuenta que hay capítulos que son específicos a las temáticas. Por ejemplo, el 4, el 6 referido al diseño de algoritmos, el 9 referido a estructura de datos, y que el capítulo 4 necesita especial atención. Es un capítulo más complicado. El 5 se puede dejar para hacer en casa, y que todo en realidad debería ser aplicado en forma práctica. ¿Sí? Eso sería como un resumen de todas estas sugerencias o consejos que le dan los autores a los docentes. Pasamos entonces de nuevo. Si tienen preguntas, interrúmpanme porque al final yo no pude prender para ver el chat, ¿sí? A ver, vuelvo a ver si han escrito algo. No, acá. Claro, van respondiendo como yo no lo puedo ver. No sé qué están escribiendo. Si tienen micrófono, ábranlo, chicos. Así pueden participar. Vamos al 8. ¿Qué información se encuentra? No, el libro también se dirige a los docentes. Sí, ya está, la 8. ¿Qué información se encuentra bajo el subtítulo Acknowledgements? Dice Valentín, en general realiza un reconocimiento, muy bien, esa es la traducción de acknowledgement, si la dice, plural, reconocimientos, a todas las personas que aportaron información y beneficiaron la construcción del libro. Claro, los reconocimientos, los agradecimientos también se sabe poner en castellano. Más específicamente, al comienzo indica que el libro llevó mucho tiempo de realizar y que fue beneficiado por la información aportada por muchos estudiantes y colegas de la Universidad de Oxford y otras universidades. Sí, observa, no, eso ya es parte de la gramática, vamos a separarlo. Esto es más del análisis gramatical. En general ahí, profe, es como que Sí, después empieza a nombrar cada persona, que eso no lo escribí, pero bueno, después empieza a dar los nombres de las personas que es como que desarrollaron algún papel más importante durante la claro, construcción del libro. exacto, pero está muy bien escrita la respuesta, ¿sí? No necesitamos mencionar a todas las personas. Fíjense en palabras claves. Bastante tiempo en realizarlo. Tenemos la palabra beneficiado, que es lo que vos transcribiste, entusiasmo, ¿sí? Consejo constructivo para la construcción, ¿no? Aportado de colegas y estudiantes en Oxford y en otras universidades. Ahí tenemos las palabras claves. Dice, personalmente responsable de enseñar el material. Claro, este material ha sido usado para dar clases. Entonces, obviamente, los colegas que han estado involucrados en enseñarlo han podido ofrecer mucha ayuda, ¿no? Principalmente para la parte de los tutoriales con los docentes, a medida que él dice que el curso estaba en progreso. Lo fueron escribiendo y viendo a medida que lo iban implementando. Dice que está en deuda con John Hughes, ahora, bueno, en ese momento estaba en Glasgow, otro colega, David Turner, ¿sí? Hay distintos motivos por los cuales les agradecen a todos. Algunos tienen bastante influencia, otros no. Luego, más generalizado, sin mencionar la persona, dice que hay varias personas que han leído las versiones, los drafts, serían los borradores, los distintos borradores del libro, y han identificado errores y omisiones, ¿sí? Errores que puede haber en el libro. Entonces agradece a todos estos reviewers. Los reviewers serían como los editores, ¿no? Quienes revisan el libro para ver si está bien, si se entiende, si falta algo, si se omitió algo a nivel contenido, a nivel gramatical, a nivel lingüístico, etc. O con errores de impresión y demás. Y por último, agradece, miren que dice finally, bien clarito, la contribución de Tony Hoare, que lo ayudó a escribir el libro, o lo alentó a escribir el libro en realidad, y también le dio, a través de su liderazgo en el grupo, el que era el jefe, digamos, para crearle una situación, un medio ambiente, un contexto estimulante en el cual trabajar. Le agradece el jefe porque le permitió escribir el libro, ¿no? Bueno, me quedó retorcido eso. Bueno, vamos a volver. No tengo hoy el pulso muy, muy bueno. Peor. Bueno, dejo ahí. Ustedes márquenlo mejor. Y ahí estaría todo el prefacio. Entonces, ahora, habiendo ya terminado con el prefacio, ¿qué me pueden decir del contenido? ¿Qué contenido tiene este prefacio?
en general. Vamos a empezar. La audiencia, el detalle de a quién está destinado. Un resumen por arriba de todo lo que va a tratar, Ujú, un algunos resumen del consejos y contenido. los agradecimientos. Perfecto, exacto. Se refiere a la audiencia, al propósito de la escritura del libro, a cómo debería utilizarse el libro, los contenidos que tiene, ¿sí? Y los agradecimientos. Cubrió todos los aspectos de este autor y por eso el prefacio es bastante largo. ¿Qué pasa? Nosotros normalmente, ¿qué hacemos con un libro? Le saltamos el prefacio. Inclusive a veces hasta saltamos la introducción y vamos al primer capítulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el libro no lo elegimos nosotros. El libro nos viene de una orden, de un mandato, a decir, bueno, este libro lo tenés que leer porque lo tenés que estudiar y forma parte de tu materia. Entonces no nos cuestionamos del cómo lo leemos o el por qué lo vamos a leer. Cuando pasamos del otro lado, cuando ya la selección del libro tiene que ver por una cuestión individual o propia, o por un interés propio, entonces ahí sí vamos a ver qué hacemos. Leemos la contratapa, leemos cómo se escribió el libro, vemos un poquito más de quién es el autor, no compramos cualquier libro. Siempre hacemos un análisis de todas estas características que hacen a la construcción del libro en sí mismo. Bueno, bien. Vamos entonces a las actividades un poquito más gramaticales en los poquitos minutos que nos quedan. Observa las siguientes oraciones extraídas del texto y centra tu atención en las palabras resaltadas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver? La función gramatical de las palabras resaltadas, la diferencia que hay entre ellas, se escriben todas de la misma manera o no, y por qué la diferencia. Entonces, estas son las oraciones resaltadas. Las oraciones que están extraídas. Las palabras resaltadas no están acá, porque yo le omití el formato cuando lo pasé, pero tenían resaltado el is, lo vamos a ir poniendo en negritos. ¿Is solo? Sí. ¿Is solo? Bueno, yo voy a hacer algo más. Voy a marcar con el assumed. Are, en esta otra, are derived, lies, involves. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy marcando? A ver si alguno abre el micrófono y me dice. ¿Los verbos? Muy bien, los verbos principales conjugados, ¿sí? Recordemos que verbo conjugado quiere decir ese verbo que está indicando que hay algo que se está haciendo, o que se hizo, o que se hará, porque puede ser presente, pasado o futuro, y que hay una persona haciéndolo, ¿sí? Persona, que puede ser persona humana, persona objeto, no importa, pero la acción en sí es una acción que hay alguien que la está realizando en un momento determinado, ayer, hoy o mañana, y hay una acción específica. Entonces, marcamos los verbos que están conjugados de las oraciones, porque después podemos tener verbos que no estén conjugados, verbos que formen parte de la calificación de las cosas, ¿no? Entonces están como postmodificadores de frases nominales, de núcleo de frase nominal, pero no como verbo conjugado. La primera dice, este es un texto académico introductorio en programación. No se necesita, no se asume, porque tenemos un no delante, ¿no? No se asume conocimiento en computación. Los estudiantes quienes sean programadores experimentados, son frases sueltas. Muchos programas son derivados o están derivados de sus especificaciones. Y en el set B, el razonamiento matemático yace en el corazón de nuestra materia, la programación funcional involucra notaciones y conceptos, el orden que hemos seleccionado tiene un número de aspectos nuevos, sentimos que la noción de función recursiva, la oración continuada, esperamos alentar un estilo de programación que emplea, ahí podría marcar emplea también porque es verbo conjugado, que emplea estas funciones. El capítulo 1 trata de conceptos fundamentales. ¿Qué diferencia hay entre el set A y el set B? En cuanto a los verbos, ¿no? ¿Qué verbo utiliza el set A y qué El verbo verbos to be. utiliza? Claro, el set A está compuesto
por todas oraciones que hacen uso del verbo be. Ponemos el to adelante, miren, yo lo voy a sacar. Vamos a dejarlo be nomás. La mayoría de la gente usan el to adelante para indicar que es un verbo infinitivo, pero no quiero confundirlo con lo que es el propósito. Entonces lo vamos a dejar como be solo. El verbo ser o estar, esas son las dos traducciones más comunes, no quiere decir que son las únicas, porque, por ejemplo, cuando nosotros decimos la edad, en castellano decimos tengo, y en inglés se utiliza el verbo be, soy, ¿sí? Sería la traducción para nosotros. Entonces, la estructura de esa oración que transmite la edad es totalmente distinta del castellano al inglés, y el verbo que se utiliza para expresarla difiere. Entonces, en esa traducción podríamos decir que cuando alguien dice la edad, está diciendo que tiene tantos años, y es el verbo be en inglés. Ser y estar serían las dos traducciones más utilizadas del verbo be. Bien, ¿y en qué tiempo están? ¿Cuándo se hacen estas acciones? Si dice este es, ¿cuándo es? ¿Ayer, hoy o mañana? ¿En qué forma, en qué tiempo verbal están? Pasado. O sea que era un texto introductorio. Va, es. Presente, No, ¿no? sigue siendo eso. Claro, dice es, ahora es, presente. Bien, ahí lo están escribiendo. En tiempo presente. ¿Y cuántas formas existen del verbo be en tiempo presente? Vemos que dice is y dice are. Bueno, ya vamos a explicar algunas de las categorías que están poniendo. Son tres en realidad las que conocemos, las que está faltando, es el am, la forma am. ¿Sí? ¿Por qué no la tenemos? Porque nosotros sabemos que la forma am se utiliza con la primera persona, con yo, con el pronombre yo. Entonces, como estamos hablando de objetos o de cosas, no está presente el pronombre yo en el texto. Estamos hablando de la programación, hablamos del libro, ¿sí? Son objetos. Eso ocurre normalmente en las ciencias. La persona involucrada en la ciencia no está mencionada en el texto. O no está mencionada desde el punto como primera persona. O sea, ella no se incluye, el autor no se incluye como referencia a sí mismo. Entonces no está incluido dentro de los ejemplos del libro. Pero sí, para hablar de terceras cosas, de eso, entonces necesitamos el is, en singular, y ya cuando hablamos de esas cosas, lo vamos a utilizar en plural, de esas cosas o esas personas, en el caso de los estudiantes, ¿quiénes? ¿No? Ahí nos referimos a personas, plural, entonces necesitamos el verbo are. Acá pusieron simple o compuesto, ¿por qué? Porque yo les marqué en aquellos lugares donde el verbo está en frase verbal, no está el is solo, sino que está el are. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está conformado por el verbo be, seguido de otro verbo que termina en ed o en la tercera columna, es lo que se llama pasado participio. Que esta palabra se llame pasado participio, assumed, no quiere decir que la categoría gramatical sea la tercera columna o pasado participio, para ponerlo en castellano sería aquellas palabras que terminan en ado, ido. No quiere decir que sea pasada del verbo en la oración, no, la frase verbal está determinado el tiempo por el tiempo del verbo be. Y el tiempo del verbo be es presente. Por eso fue lo que primero les pregunté. ¿Cuándo ocurre esa acción? Ahora. ¿Quiénes son los que son programadores experimentados? Los estudiantes. ¿Y cuándo lo son? Ahora. Ahora son programadores experimentados. ¿Cuándo son derivados los programas de las especificaciones? Ahora, porque dice son derivados. Están derivados. ¿Sí? Entonces, estas frases, are derived, is assumed, son frases verbales cuyo tiempo verbal está indicado por el verbo be. Siempre es así. Entonces, el verbo be indica que es tiempo presente. Bien, ahora vamos al segundo conjunto. Los verbos son yacer, ¿sí? Lie, que también significa mentir en otro contexto. Tiene distintas traducciones. Involve, involucrar. El verbo have, que es la forma derivada de have, has, que es la forma derivada de have, en la tercera persona sabemos que cambia y pone esa S en lugar de la B corta y la E. Feel, sentir, hope, esperar. Deploy, que agregó una S, y deal, que agregó una S. ¿Por qué? Hay verbos que agregan E, que tienen, bueno, el involve, por ejemplo, ya termina en E, y agrega la S. Deploys agrega S sola.
¿Qué se acuerdan de esta S? ¿Cuándo se agrega la S? ¿Se acuerdan de eso? Cuando estamos con la tercera persona singular. Tercera persona singular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a hablar de eso, de una cosa, o voy a hablar de una sola persona, que puede ser una persona mujer, ella, o puede ser una persona varón, él. Y cuando me refiero en la oración, o el sujeto de la oración es una persona singular, cosa o persona humana, no importa la diferencia, el verbo va a agregar ese. ¿Sí? Más el verbo en la S. El verbo con S. Esto lo han visto en el secundario como tiempo presente simple. Nosotros lo analizamos más bien desde el para qué lo usamos y cómo está estructurado. Si se usa el verbo be, vamos a tener la presencia del is o del are. Y si utilizamos otro verbo, otra acción, correr, saltar, caminar, bailar, que no sea ser o estar, cuando estemos en presencia de oraciones que estén armadas con un sujeto que refiere a una persona sola, ya sea persona humana o objeto, ese verbo va a tener agregado la S. Si la oración fuera negativa, vamos a necesitar utilizar el auxiliar. El auxiliar es el das, que puede estar escrito junto con el not o apopado diciendo does not, ¿sí? Con la N y el apóstrofe T. Y si es pregunta, bueno, sabemos que los auxiliares van adelante en la oración, es raro que nosotros veamos preguntas porque estamos con textos escritos. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuándo se usa? Generalmente se emplea para expresar hábitos o rutinas, ¿sí? Cuando decimos que hago todos los días. Y para lo que a nosotros nos interesa más, sería para las situaciones que son permanentes o verdades generales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las ciencias, con el conocimiento que ya está aceptado y acabado. Si yo describo qué es una computadora, voy a decir la computadora es tal cosa, ¿no? Un programa de computación es tal cosa. Entonces, en esa construcción de la definición que ya venimos viendo, sabemos que vamos a hacer uso del verbo en presente, del verbo ser en presente. ¿Por qué? Porque no es que deja de serlo, la computadora fue una cosa y ahora es otra. A lo mejor si ahondamos en características podemos decir que las computadoras antes eran inmensas y ahora no. Pero si hablo de una definición de computadora como tal, ¿sí? De definiciones, o de, por ejemplo, de tipos de datos, como veíamos el otro día, o como vieron con Natalia, yo les hice las correcciones en el foro, y ahí vuélvanlo a ver la mayoría de las participaciones para que vean las devoluciones. Ahí teníamos definiciones y descripciones, ¿sí? Dentro de del mismo párrafo que refería a cada tipo de dato. Y la construcción de ese texto está todo en presente simple. ¿Por qué? Porque las cosas no dejan de ser. Ese tipo de datos, las listas, las filas, no dejan de ser listas o filas. Lo siguen siendo. Siempre lo van a seguir siendo. Entonces, la estructura verbal tiene que estar en presente simple. Bien. ¿Qué les pido que van a hacer en el foro? Hay un foro de consulta, no nos va a llevar mucho tiempo. Simplemente en ese foro de la guía 5 pongan algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de frases, así como puse acá. Oraciones que están escritas en presente simple, ponen algunos ejemplos. Principalmente si hay alguien que no logró participar hoy, bueno, lo puede hacer. Y algo que nos va a quedar pendiente y que es importante es este análisis que lo dimos por pendiente, vamos a poner así, pero quiero que lo hagan, que intenten resolverlo, ¿sí? Les voy a hacer seguimiento ahí en el foro, para no demorarnos y no extender esto hasta la semana que viene, así ya después podemos continuar con la guía 6. Fíjense las palabras, esto apunta a analizar las palabras que terminan en ing. Las palabras que terminan en ing, en el secundario, normalmente a todas las palabras con ing le ponían la terminación ando, yendo, como si todos fueran gerundios. Y nosotros ya en este texto hicimos traducciones, arrancando con el título.
¿sí? Donde la traducción no es con ando yendo, la traducción es un sustantivo que viene del verbo. Entonces, si arrancamos con el título teníamos allá arriba, ¿sí? Programación, fíjense, Introduction to Functional Programming, lo voy a copiar para yo llenarles el primer casillero de esta tabla. ¿Saben qué pueden hacer? Lo pueden completar acá, total este texto lo tienen compartido todos. En vez de completarlo en el foro, pueden entrar acá. Ah, perdón. Ahí tendría que copiar programming solamente, porque es la palabra en ing. En la segunda columna, ¿qué vamos a poner? La frase donde se encuentra. Bueno, era introduction, para que no se me copie con todo el resaltado. Introduction to Functional Programming. Sí. ¿Qué posición en la oración tiene? Como núcleo de la segunda frase nominal. O vamos a poner como núcleo del postmodificador. Esa es la posición, ¿no? Núcleo del postmodificador, porque está el núcleo de la frase nominal es introduction, y a partir del to empieza el postmodificador, y a la vez es núcleo de esta pequeña frase nominal que es functional programming. ¿Sí? Postmodificador, me escribí mal, gracias por la corrección. Categoría gramatical, sustantivo. ¿Sí? Dijimos programación como traducción. La programación. En castellano, para saber si una palabra es sustantivo o no, lo que pueden hacer, la técnica más simple, es ponerle adelante el artículo. La programación. Si está bien y queda bien, fíjense que yo si digo programando, no puedo decir la programando. Queda mal. Entonces ahí me doy cuenta que no estoy usando el gerundio, estoy usando el sustantivo. ¿Sí? Si bien la palabra original es un gerundio, porque tiene ing, en realidad está usado en lugar de un sustantivo. Entonces, su traducción no es programando, sino programación. ¿Se entiende lo que digo? Voy a volver al chat y ahora sí me voy a volver a presentar con la cámara. Total, ya voy a dejar de compartir. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo, chicos, entonces? En el foro general de dudas, a mí me queda si están conectados sí están, de hecho, conectados en la videoconferencia por el sistema, me queda la asistencia, así que eso no hace falta, no lo ponen. Sí, si escribieron en el texto o en el chat para responder preguntas, ya tienen que, se sale el nombre de ustedes, ¿no es cierto?, en la participación. A ver que vaya, sí, ya sale, o sea que no tienen que escribir nada. Y en el texto, cada vez que respondieron en Google, cuando respondieron, pongan el nombre, ¿no? No se olviden de poner el nombre entre paréntesis o el nombre de ustedes en algún lado de la respuesta para saber que escribieron ahí, porque que todos ingresaron en forma anónima. Dos cosas quedan pendientes entonces, el análisis de la ING, que lo pueden hacer en ese archivo compartido en el Drive, o lo hacen en el foro, donde les quede más cómodo. Por ahí yo decía en el Drive porque ya está la tablita, entonces estamos más ordenados, y quedan todos juntos. Y en el foro poner algún ejemplo, si quieren explicar la oración y qué cambio hizo el verbo, qué cambio tiene el verbo por el hecho de estar escrito en presente simple, o si no, hizo cambios, ¿sí? Si encuentran algún ejemplo en particular cuando estén leyendo de nuevo el texto. Tómense el trabajo, quienes no hicieron las actividades en forma previa, tómense el trabajo de leerlo este texto, ¿sí? Porque vayan pensando que el parcial va a ser de este tipo. No con un texto tan largo, pero sí con un texto de características similares, ¿sí? Bueno, chicos, entonces hasta acá estaríamos llegando. Ah, no había conectado la cámara. No me había dado cuenta. Pensé que la había abierto. Bueno, esto sería todo.